Bueno, buen día, bienvenidos a todos y a todos los que participan de este seminario. Eh, Hoy hace exactamente 1000 días y un mes que iniciábamos la primera edición de Evolución en el año 2020. Estábamos en plena pandemia, con todas las incertidumbres, y seguramente eso motivó que esa primera edición fuera muy convocante, que participaran centenares de periodistas, de directivos de medios, de personal de las áreas de comercialización, de marketing, de las empresas. Estábamos todos encerrados en nuestros hogares, aprendiendo al trabajo, cómo era la mecánica del trabajo remoto, zambulléndonos en las nuevas tecnologías que llegaban para facilitarnos esa tarea, pero también con un enorme signo de interrogación sobre qué iba a pasar con el periodismo, con la transición que habíamos iniciado, algunos tibiamente, otros con más velocidad, hacia el mundo digital. El programa había comenzado a ser pensado allá por fines de 2019, pero cuando nos pusimos de cabeza a armar el programa inicial, tuvimos que dar un giro brusco, repentino, para adaptarnos a esa nueva realidad. Y de eso se trata, ¿no? En estas 3 ediciones que pasaron, ya más de 4000 personas, directivos de medios, periodistas, como decía, personal de otras áreas de las empresas de medios, han pasado por Evolución en las ediciones 2020, 2021 y 2022. Y puedo decir con mucho orgullo que, sin duda, me atrevo a decir que es uno de los programas de capacitación más exitosos de toda Hispanoamérica en este ciclo, no solo por la cantidad de participantes, sino porque hemos recibido a colegas de prácticamente todos los países de América y también de España, que han querido aprovechar esta posibilidad que brindaba ADEPA, con el muy valioso apoyo de Facebook, inicialmente, hoy Meta, y también en las últimas ediciones del ICFJ, que ha colaborado y sigue colaborando para el éxito de este tipo de iniciativas. Hoy ya no tenemos la pandemia, no tenemos la emergencia, pero sí tenemos la urgencia, seguimos teniendo la urgencia de la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, de la necesidad de capacitarnos, de la necesidad de aprender nuevas tecnologías, y por eso no dudo que esta edición 2023 va a ser igual de exitosa que las anteriores. Prueba de ello es que para este seminario, para esta primera jornada de Evolución 2023, hemos tenido más de 400 inscriptos. Es una cifra realmente muy, muy valiosa, porque demuestra el aporte que hace este tipo de capacitaciones, la valía de los que se suman como disertantes. Hoy tenemos nuevamente a una figura recurrente de este ciclo, que es Pepe Cerezo, el amigo Pepe Cerezo, que si es recurrente y sigue siendo tan convocante, es sin duda por la importancia de los aportes que nos realiza, sobre las experiencias que comparte, sobre las tendencias que nos ayuda a observar hacia el futuro. Pero le voy a dar la palabra inicialmente a Julieta Llama, que es la responsable de relaciones, hoy creo que en el área de streaming, ¿no, Julieta? Sí, con medios regionales y streaming services, sí. Perfecto. Un gusto, Julieta, tenerte nuevamente con nosotros, y un gusto que Meta siga comprometida con estas capacitaciones. Gracias, Carlos. Buenos días para quienes se están conectando. Veo muchísimos nombres de gente conocida y muy querida, así que nada, muchísimas gracias por el tiempo y por conectarse. Como decía Carlos recién, es una muy buena señal el interés. Para nosotros, este programa, que ya va por la 3ª edición, nos dio también una excusa para reflexionar sobre cómo armar la agenda, cuáles son los temas importantes, y espero que sea tan estimulante e inspirador para ustedes ser parte de este programa como lo fue para nosotros armarlo. Simplemente quiero agradecer a ICFJ y a ADEPA, tal como dijo Carlos,
especialmente a Daniel Desein, a Carlos Fornet y Andrés de Alessandro, quien está en el día a día conmigo, en la organización de este programa, conmigo y con su equipo. Y nada, simplemente agradecerles, espero que esta charla les sea de muchísimo interés. Pepe es un gran orador y tiene una gran visión sobre hacia dónde van los medios, así que es un lujo poder contar con él para abrir la iniciativa este año. Y nada, orgullosa de poder desde Meta seguir apoyando la sustentabilidad de medios y la evolución de lo que tiene que ver con el negocio y hacia dónde van. Así que un abrazo para todos y muchas gracias y espero verlos conectados. Y ahora le paso a Andrés la palabra. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, vamos directamente a la sesión de hoy, para la cual hemos convocado a nuestro amigo Pepe Cerezo. Pepe, como ustedes ya lo conocen, es especialista en estrategia y desarrollo de negocios digitales. Ha publicado una serie de manuales, de guías, sobre distintos temas vinculados con los procesos de transformación en la industria en los últimos años, cuadernos, dosieres. Es un gran pronosticador, pero al mismo tiempo se pone en la práctica, ya que ha colaborado con muchos medios. Hace pocas semanas lo hemos tenido acá por el continente, en Chile precisamente, colaborando como especialista, como asesor con un medio, ya nos va a contar. El último de los trabajos de Pepe se llama El negocio de los medios ante el año de la incertidumbre. Ahora él va a comentar algo de ese último material. Lo tenemos desde una calurosa Madrid a Pepe. Yo lo único que quiero es mostrarles primero, antes de darte el pase, Pepe, mientras tanto se sigue sumando gente, les cuento, las clases que tuvimos el año pasado, ¿sí? Ahí pueden descargarse el manual, la guía de Evolución 2022, con todas las clases que tuvimos el año pasado, con distintos temas, que les voy a dar unos segundos nada más para que hagan clic en el QR y puedan descargarse la guía, con el acceso también a todos los videos y a todos los materiales exhibidos y comentados. Claro que uno tiene la tentación de decir también que cuando evoluciona tanto la cosa, y Pepe seguramente nos va a hablar de eso, que algo de lo que verán en esta guía ya quedó en el pasado. Pero bueno, de eso se trata y por eso seguimos con este tipo de iniciativas. Más tarde lo voy a compartir de nuevo, así ahora podemos centrarnos en lo que nos va a contar hoy Pepe. Y lo último, pueden compartir sus preguntas, sus comentarios en el Q&A, no sé si está habilitado, o en el chat. Y en el chat, exactamente. Y al final vamos a tener un espacio también para preguntas y comentarios. Pepe, te dejo el tiempo a ti. Un abrazo y muchas gracias de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muy agradecido a DEPA nuevamente, además felicitarle por esos 60 años y también por los 1000 días y una semana que decía Carlos. Yo creo que he participado en casi todos en todas las ediciones, con lo cual doblemente agradecido. Voy a compartir pantalla y, como siempre, lo más importante es que empecemos a charlar y sin duda a las preguntas que consideréis oportunas que podamos tener, porque siempre el debate es la parte fundamental de este tipo de eventos. Como decía, a ver, no me deja pasarlo. Hemos probado, pero las cosas pasan en el directo. Un segundito. Vale, voy rápido. Como decía Andrés, tengo muchas publicaciones. La idea de las publicaciones, más allá de dejar siempre algo por escrito, que siempre para el ego y de cara a mis hijos es importante, es sobre todo para la conceptualización. Yo creo que es muy importante, y como intento que haya una parte académica que quede, precisamente porque vivimos en una época muy cambiante
y en una época de incertidumbre, que al menos quede un sustrato que pueda servir a mí, desde luego, a mis clientes, a los medios con los que trabajo, pero también al resto de esta comunidad, porque a mí lo que más me gusta, una de las cosas, es trabajar para la industria. Creo que forma parte y es mi convencimiento de que los medios, incluso en un entorno tan complejo como el que vivimos, son una piedra fundamental para las sociedades democráticas. Y como así lo creo, la sostenibilidad es la pata esencial para que puedan sobrevivir. Por lo cual, creo que es fundamental tener esa visión de industria y mis papers, libros, cuadernos, como este tipo de charlas, incluso, pues intento que sirvan para, en mi modesta participación, que sirvan para ello. Pero como dice Andrés, lo compatibilizo siempre con el trabajo diario como consultor en medios de comunicación de casi todo el mundo. Bueno, comparto el coaching en grupos grupos de Europa, España y mucho de Latinoamérica. Con lo cual intento siempre esa visión práctica. Y esa visión práctico-teórica me sirve para lo que muchas veces he contado, y creo que es mi aportación, que es sencilla, pero que sirve para saber si todos estos cambios que estábamos viendo nos caben en este marco teórico, por decirlo de una forma, porque así nos ayuda a saber si vamos en la buena dirección o no. Ese marco teórico que yo establezco es que para la supervivencia de los medios de comunicación del futuro, se tienen que convertir en lo que yo denomino comunidades de interés. Esas comunidades de interés tienen que tener un posicionamiento vinculado a una marca que transmita valores y misión, ¿no? Que haya una misión compartida y unos valores, una propuesta que sea sustentable para la sociedad. ¿A qué aportas, ¿no? ¿A qué parte de la sociedad? ¿A qué quieres contribuir? Eso se tiene que materializar en una propuesta de valor diferencial. Hay veces, y cuando hacemos muchas veces consultoría, los medios no saben exactamente cuál es su propuesta de valor. Está pasando mucho, por ejemplo, con el mundo de las suscripciones. ¿Qué haces, qué aportas para que un suscriptor tenga que pagar mensualmente por acceder no solo a tus contenidos, sino a esa visión del mundo que aporta un medio de comunicación? Y eso es fundamental. A partir de ahí establecemos los modelos de relación. Modelos de relación es cómo enganchar, cómo hacemos que los usuarios nos consuman en las diferentes plataformas, cómo distribuimos contenido en los diferentes formatos para que llegue a los usuarios, a esos usuarios que comparten nuestra visión y nuestros valores en cualquier entorno en el que estén. Ha sido uno de los problemas que nos ha pasado muchas veces en los medios, en la llegada de nuevas tecnologías, ya fuera Google inicialmente, las redes sociales, ahora nos está pasando por el podcast, que pensamos mucho más en cómo estar en esas plataformas que en el resto de relación que dé sentido a cuál es nuestro aporte de valor real. Entonces tenemos que tenerlo claro. A partir de ahí establecemos nuestros modelos de negocio. Suscripción, hablaremos hoy mucho, suscripción, publicidad, etcétera, etcétera, eventos, todas las posibilidades. Pero siempre el usuario y nuestro lector en el centro. Digo que este marco conceptual nos ayuda porque ahora que está tan de moda la inteligencia artificial generativa, tenemos que ver a qué dar respuesta de estos 4 ejes. Si no sabemos cómo dar respuesta a estos 4 ejes, principalmente a la sustentación de nuestro modelo de negocio, ¿no? Y al resto de la relación también en estas comunidades de interés, también hay que pensar en que en estas comunidades participa también nuestra redacción, también nuestro equipo de ventas, también nuestros partners. Si no somos capaces de darle una consistencia a esa incorporación de nuevas tecnologías, algo estaremos haciendo mal. Y eso es básicamente lo que yo, a partir de mis estudios y del trabajo que realizo, pues intento ayudar a las organizaciones. Algunos ejemplos de en qué se consolida y en qué tiene relación con el futuro en este mundo tan cambiante en el que estamos, e incierto, porque la incertidumbre nos va a acompañar, no digo que ya para toda la vida, pero para los próximos años seguro, es cómo relacionarlo con cosas concretas, ¿no? La primera, la misión y valores que hablábamos antes. He cogido algunos ejemplos, algunos los conoceréis. Este es precisamente un grupo de revistas
argentinas, que se llama Atlántida. Más allá del contenido y de lo que ofrezcan, quería, porque el consejero delegado hizo unas declaraciones después de la pandemia que creo que sintetizan bien esto que yo quería transmitir, ¿no? Decían que después para plantearse su plan estratégico detrás de la pandemia, los principios que se habían propuesto era repensar la relación precisamente con la distribución en las diferentes plataformas, pensando precisamente en la atribución de misión y valores que podían dar a los usuarios, ¿vale? Esto que puede parecer una reflexión un poco elevada, creo que es uno de los fundamentos a la hora de establecer una estrategia de lo que quiere ser un medio en el futuro. A partir de ahí, ¿qué vemos concretamente en temas de modelos de negocio? Yo creo que hay una cosa clara que venimos anticipándolo, y yo creo que en los seminarios en los que he participado en sesiones anteriores, la convergencia de modelos, ¿no? Estábamos mucho tiempo, y nos ha pasado casi siempre desde la llegada de Internet, que hemos una visión bipolar siempre, ¿no? El papel contra el digital. La integración de redacciones con redacciones desintegradas, programática versus directa. Siempre hay como una dicotomía, enfrentamiento, suscripciones versus publicidad. Y lo que estamos viendo es que tenemos que tener siempre visiones transversales y holísticas. Hay un rol que también visualizo que cada vez va a ser más importante. Hago un paréntesis. Si os dais cuenta, cada vez los medios buscan menos, que estuvo muy de moda hace 5, 8, 9 años, que era el responsable de transformación digital. Ya, o te has transformado digitalmente, o estás en ese proceso, o tienes un problema, por lo que hay que buscar otro tipo de perfiles. Esos perfiles que se denomina el Chief Revenue Officer, ¿no? Ese responsable que tiene una visión transversal de todos los negocios. Entonces tenemos que tener organizaciones en las que visualicen esos dos modelos de negocio. Y estamos viendo que es una tendencia que está pasando no solo en los medios, sino que está pasando en industrias que teóricamente son mucho más solventes y que tienen mucho más dinero, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo de las OTTs y del streaming, ¿no? Netflix, que había asegurado que solo iba a tener un modelo de suscripción, a partir de hace aproximadamente año y pico, se planteó que también la publicidad iba a ser relevante para ellos. Y lo contrario, de Athletic, que era un modelo puramente de suscripciones, cuando se compró por el New York Times, interpretó que la visualización y la integración de esos dos mundos es rentable, tanto para las suscripciones como para la publicidad. Pero esas suscripciones hay que tener una estrategia, ¿no? Que es algo en Argentina lleváis más tiempo y los medios llevan más tiempo con el mundo de las suscripciones. En España llegamos a partir de la pandemia principalmente, con cierto retraso a otros mercados, y ha habido hubo un auge que vimos muy grande, que coincidió también, ¿os acordáis?, en Europa con el Brexit, la llegada de Trump en Estados Unidos, algunos fenómenos que hacían una tendencia cada vez mayor de las suscripciones, y llegó la pandemia, que fue un disparadero. En España fue un gran incentivo para las suscripciones, pero pasada esa pandemia ha habido como una cierta ralentizamiento, lo cual ha generado ciertas incertidumbres. Yo, frente a esas suscripciones, creo que lo que hay que apostar es por más suscripciones, no por menos. Si vemos, es fundamental que la táctica vaya por la conversión. Es necesario que en esa parte del funnel trabajemos para tener el mayor número de suscripciones. Y es una opción táctica. Hay que tener cuenta con qué tipo de ofertas, hay una lucha, una batalla de ofertas que tenemos que ver también. Aquí digo siempre, nosotros ahora tenemos que, cuando os lo cuento a vosotros, os reís, ¿no? Tenemos un problema en Europa de inflación, ¿no? Que no estábamos acostumbrados. Pero cuando hablamos de la inflación de otros mercados, pues son comparaciones irrisibles, ¿no? Pero sí es verdad que eso ha hecho que el mercado tenga que reaccionar hacia esa situación que para nosotros era inusual. Pero aquí mi mensaje más importante es que mientras que la conversión puede ser táctica
Evidentemente hay una estrategia para la conversión, pero quiero decir, las acciones que estamos haciendo ahora en el mercado de ofertas muy agresivas son más bien tácticas condicionadas con las condiciones de mercado. La retención tiene que ser estratégica. Esto nos lleva a pensar al mediano y largo plazo. Estos son datos de un estudio que hizo Financial Times Strategies, y es recurrente. Piano tiene cosas parecidas. O sea, el estudio de cualquier modelo de suscripción, y sobre todo los medios, sabemos que empiezan a ser rentables a partir del segundo, tercer, cuarto año. Porque el churn, el ratio de suscriptores que abandonan el primer año es altísimo. Entonces tenemos que tener una estrategia para que nuestro lifetime value, el valor que aportan los usuarios, esté pensado al mediano y largo plazo. Es decir, las estrategias de suscripción tienen que ir orientadas al mediano y largo plazo. Por eso muchas veces la presión sobre esas ofertas tienen que estar dimensionadas con una estrategia que nos permita ir hacia el medio o largo plazo. Y ahí en esos procesos de retención sabemos cómo funcionan, empezamos a tener mucha información, y cada medio y cada mercado, información de sus propios usuarios, ¿no? Cómo vamos viendo que las integraciones de bundles, de ofertas, los modelos B2B versus B2C, ¿no? El mundo empresarial, ofrecen muchísimas posibilidades, ¿no? La alianza creo que es otra de las cosas, y ahí siempre valoro el trabajo que hacen asociaciones como ADEPA, de orientación a la industria, que esto es una estrategia que beneficia a toda la industria, de relación entre marcas, ya sean entre distintos mercados o en los propios mercados. La competencia, como hemos dicho muchas veces, no viene tanto de los propios medios, sino de otras industrias que están luchando también por la atención y por los modelos de negocio en los que estamos todos metidos. Dicho eso, en este modelo convergente de la visualización de estas dos opciones de ingresos recurrentes, tenemos que apostar no por menos publicidad, sino por mejor publicidad. En este modelo de suscripción sabemos que cuanta más suscriptores tengamos, mejor publicidad podemos tener. Vamos a vivir un año publicitariamente muy incierto, depende del mercado y depende cómo vaya la economía mundial, pero hemos visto y las previsiones que están haciendo casi todas las agencias y empresas de prospectiva, es que la publicidad este año va a estar, en términos generales, la publicidad flat, ¿no? No va a haber grandes subidas y es probable que se estabilice. Bien es cierto que lo que estamos viendo también es que la publicidad como la entendíamos antiguamente se está volviendo líquida. Igual que hablaba de los medios líquidos, cada vez estoy más convencido de una publicidad líquida. ¿Eso qué significa? Que la publicidad vinculada solamente a los banners o publicidad al exterior se va diluyendo en otros modelos publicitarios que tienen más que ver con el contenido, con la generación de relaciones, y veremos luego, por ejemplo, nuevos formatos como pueden ser el retail media. Aquí veremos dos claves fundamentales en función de lo que puedan pasar con las cookies. No me quiero meter mucho, pero van a ser el auge de muchos modelos de soluciones de identidad, que nos lleva a un factor tecnológico que puede ser complejo, y mejorar el inventario. Son dos claves que digo siempre. En un modelo de hiperinflación de propuestas, tenemos que buscar modelos de escasez artificial. La escasez que la podemos producir sabiendo que lo que ofrecemos, si de verdad la propuesta de valor es buena, tenemos que disminuirla. Eso que nos lleva, que es un cambio filosófico también en el mundo de la publicidad, lo que tenemos que hacer es generar menos espacios publicitarios, pero que sean más relevantes, tanto para el anunciante como para el usuario. Y si vemos todos los grandes medios que tienen grandes modelos o buenos modelos de suscripción, y puesto estos, pero podría haber puesto otros más, lo que tienen es menos espacios publicitarios, pero más relevantes y de mayor calidad, y de anunciantes que sean capaces de pagar más dinero.
Esto lleva a una reflexión muy interesante y muy compleja que puede ir desde la tecnología, tiene que ver con si apostamos por publicidad programática o no, por qué tipo de espacios hacemos, por factores como cómo se vende y también por modelos de relación interna dentro de la organización, ¿no? Cómo hacemos los objetivos del área de ventas o el área de suscripción para que no haya colisión. Y tenemos que evitar todos esos, pensando en el usuario, todos esos tipos de anuncios, ¿no?, que no son relevantes para el usuario. Aquí, como os digo, os dejo algunos datos, voy a ir rápido de cómo va a ir el mercado. Las previsiones van cambiando mes a mes, entonces va a depender y depende del mercado, pero sí es verdad que la publicidad digital sigue siendo fundamental. La publicidad en otros formatos va a ir evolucionando. Veremos algo de cómo va a aumentar la publicidad del retail media, que ahora mismo voy a hablar de ello, pero también la publicidad en el mundo del audio, que es otro eje de los que está creciendo. El tema de los influencers se diluye para ir evolucionando al branding content y a otro tipo de acciones un poco más sofisticadas. Y este es uno de los ejes que ahora sabéis que está de moda. Yo cuando empecé a hablar de esto hace un año apenas se oía hablar, pero ahora es raro el congreso o la reunión de medios que no se hable del retail media, con lo cual anticipaba que no íbamos descaminados. eMarketer, conocéis, prevé que va a ser la gran tercera ola de la publicidad digital. Si la primera fue vinculada a los buscadores, al search, la segunda fue a los social media, la tercera va a ir vinculada al retail media. Veremos cómo evoluciona, pero básicamente es que, y tiene que ver también con la pandemia, la evolución y el auge del e-commerce hizo que los retailers adquirieran un peso muy importante en la economía digital. Y como espacios, soportes que además de vender, tienen contenido básicamente contenido de los productos que ofrecen, pero también eso conlleva que generan grandes audiencias. Al generar esas grandes audiencias y al ser capaces de rentabilizarlas a través del e-commerce, también tienen espacios publicitarios. Eso es el retail media. Cómo los retailers se convierten en soportes publicitarios y se convierten en un agente muy importante porque además esa publicidad puede ser muy efectiva porque el usuario cuando va a un retail va a comprar, con lo cual cualquier impacto publicitario tiene mucha influencia en la acción de compra, lo cual conlleva un paso muy relevante. Ahí lo que vamos a ver es cómo los medios van a ir evolucionando y qué papel pueden tener en nuestro nuevo ecosistema, porque lo que decía, hay parte de la tarta publicitaria que teníamos asignada a otras, con otros nombres o asignada a otros formatos que va a ir evolucionando. Ahí también confluyen, y como siempre todo se hace líquido, cuando hablamos del retail media, confluyen otros aspectos también, la afiliación, el e-commerce. Ahora se va a hablar muchísimo también sobre el retail live, ¿no? En China es una tendencia muy grande, es decir, influencers o nuevos perfiles que hacen streaming en puntos de venta y van contando nuevos tipos de productos y hacen venta en tiempo real. Bueno, es un auge en China, pero veremos también llegar a otros mercados. Y lo que os decía, bueno, los medios han hecho exploraciones en sus modelos de e-commerce, no siempre de forma acertada o su aproximación era compleja. Lo que sí vamos viendo es que los modelos vinculados a contenido, audiencia y venta pueden tener, si se hacen bien, mucho éxito. Conocemos Wirecutter del New York Times, en España El País Escaparate, El Confidencial está haciendo productos de afiliación y conoceréis infinitos, ¿no? Pero esa estrategia de cómo a través de la audiencia la publicidad puede llevarme a la compra es una tendencia que se irá imponiendo. Y los social media. Llevamos tanto tiempo hablando de los social media con tantos cambios, ¿verdad? Tenemos también la presencia de Meta. Cuando empezamos incluso tenía otro nombre, ¿no? Ahora, cuando empezamos estos seminarios en la pandemia. Pero a mi aproximación sobre los social media vinculado a los medios es que
como decía Ben Smith en un libro que acaba de publicar, sabéis que Ben Smith era uno de los colaboradores sobre tecnología y medios del New York Times, es que nos encontramos en lo que se llama, y ha habido noticias recientemente de BuzzFeed, en el fin de ese modelo en el que los contenidos, como os decía yo al principio cuando contaba esos 4 ejes de las comunidades de interés, que toda la acción de los medios estaba más pensada en cómo posicionarme bien en ciertas plataformas que en dar respuesta a las necesidades de mis usuarios. Y eso ha llevado, pues, en algunas acciones, en función de las plataformas, pues, al clickbait, a hacer contenidos que no estaban tan orientados como lo que el usuario me estaba pidiendo. Los social media son importantes porque si dan respuesta a lo que os decía yo de ese componente conceptual de la creación de comunidad, los social media, las plataformas sociales, tecnológicas, ya también el nombre de plataforma social se ha quedado un poco obsoleto, pero todos nos entendemos, ¿no? Las plataformas tecnológicas nos ayudan a esa extensión de audiencia porque tenemos que generar comunidades ahí. Si nosotros generamos comunidades en las que prevalezca la orientación a nuestros usuarios y a la orientación a transmitir nuestros valores, nuestra misión, y por eso es tan importante potenciar la marca y cómo potenciamos la marca dentro de estos espacios, pues tenemos capacidad de convertirlo no en audiencia directa, sino en hacer extensiva nuestra audiencia en otros territorios. Es muy importante para hacer autopromos, por ejemplo. Es muy importante para incrementar nuestra imagen de marca. Es muy importante para hacer también publicidad. También el súper premiado modelo de relevo, que sabéis que es el deportivo que ha lanzado Vocento hace unos meses, y que su orientación era eso: cómo llego a otros públicos, cómo creo comunidades más allá de mi site, la generación Z, millennials, que se encuentran en otros entornos, pero que les puedo impactar también, tanto con mis contenidos como mi publicidad, ¿no? Es una orientación absolutamente diferente de lo que hacíamos, que era subir muchísimos enlaces de nuestras noticias pensando que esa comunidad iba a ir a visitarnos a nuestro site. Yo creo que con esta revisitación vamos a sacar mucho más partido y va a ser mucho más relevante para nuestro contenido. Otro eje que hemos visto y que se convirtió en la pandemia, en que todos los eventos eran online, estamos viendo cómo se recuperan otra vez los eventos presenciales, ¿no? En estos eventos presenciales, nuevamente, la generación de comunidad es muy importante. Y son grandes, aparte de que son buenos receptores publicitarios, porque hay las grandes marcas están interesadas en vincularse a este tipo de eventos, pueden ser también grandes receptores y captadores de leads para posibles modelos B2B, por ejemplo, porque normalmente, en función del tipo de eventos que hagamos, pues están muy relacionados con perfiles que pueden ser próximos a nuestras marcas y que podemos hacer acciones de venta de paquetes de suscripción, ¿no? Pongo algunos ejemplos, pero las grandes marcas apoyan este tipo de eventos, como bien sabéis. También no digo nada nuevo. Otro aspecto importante es, en ese modelo de creación de comunidades, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Tenemos que crear nuevas comunidades. Ahí, cada vez más, tenemos que pensar no solo en el contenido, sino en la orientación a audiencias. ¿A qué audiencias o qué perfiles tenemos desatendidos para generar, siempre mirando nuestra misión y valores, contenidos, productos, servicios que den respuesta a estas audiencias? Aquí os recomiendo, hago un paréntesis un poco de publi, yo soy coach de OneInfra y aquí trabajamos con medios locales también para la orientación a cómo verticalizar y cómo encontrar las audiencias locales, porque van a ser muy importantes de cara al futuro también para poder seguir creciendo. Hay una cosa clara, que no nos podemos quedar parados, tenemos que profundizar en nuevos perfiles, en nuevas audiencias, en nuevos formatos y en nuevos mercados. Ya para ir resumiendo y rápidamente, porque sí quería hacer un resumen final, pero no quería dejar de hablar del audio, ¿no? Y hablo de audio porque va más allá del podcast. El audio es
Si os dais cuenta, llevamos muy poquito Internet, es que somos todavía muy, en términos, si lo vemos históricos, ¿no? La digitalización y el mundo de Internet desde el punto de vista del negocio lleva apenas 20 años, ¿no? Que los orígenes de Internet son de mucho más. Pero estamos empezando, como quien dice, cuando lo veamos dentro, como la revolución que es, cuando lo vean o nuestros nietos lo vean dentro de 100 años, estos 20 años han sido puramente de inicio, en la que nuestra relación con las pantallas, con la tecnología, ha sido mayoritariamente táctil, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión, uno de los puntos de inflexión es la llegada del iPhone y de la primera pantalla táctil, porque ha sido nuestra relación durante casi más de una década. Ahora nosotros hemos empezado a relacionarnos con la tecnología de forma hablada. Estamos empezando, pero es a través de la voz cómo nos vamos a relacionar. Y cuando hablo de la voz es emitimos, pero también recibimos, ¿no? Por eso el audio va a ser un componente fundamental en la que el podcast es una parte, pero no solo. Por eso hay que tener también una visión de hacia dónde vamos. No hablo del vídeo porque sigue ahí, pero frente al vídeo, el audio es mucho más barato de producir. El audio nos permite interaccionar mientras estamos haciendo otras cosas. Es decir, podemos oír una noticia, podemos oír la radio online o podemos oír podcast, como hacemos con de todo, cuando estás haciendo otras cosas. Es un gran soporte también para la publicidad de branded, de marca, y nos permite muchísimas posibilidades. Con lo cual, creo que incluso antes de tener una estrategia de vídeo, sobre todo aquellos medios que no tienen los suficientes recursos económicos, creo que hay que pensar una estrategia en audio. Y el gran tema, ¿no? La inteligencia artificial, como llevamos hablando muchísimo tiempo de inteligencia artificial y hay que diferenciar la inteligencia artificial y todo el aprendizaje que llevamos años con algoritmos, con lo que asistimos ahora, que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es relevante por dos cosas. Por una, porque lo que genera, y por eso viene ahí, es contenido, ayuda a generar contenido a partir del que ya había. Es distinto de la inteligencia y del machine learning, de algoritmos y etcétera. Este se basa en sistemas neuronales y aprende sobre el uso de palabras anteriores. ¿Eso por qué es importante frente a otro tipo de inteligencia artificial? Es porque afecta principalmente a nuestro core, que es la creación de contenidos, ¿no? Y eso abre muchas posibilidades, pero también muchas incertidumbres. Y la otra es que, como hemos visto en todas las tecnologías, cuando llega una tecnología nueva, y la inteligencia artificial y ChatGPT lo ha demostrado nuevamente, es que su desarrollo es exponencial, tanto en su impacto como en su capacidad de aprendizaje y de mejora, ¿no? Cuando vemos la GPT-4 es un salto sobre el 3 e infinito sobre lo que se producía. Y eso nos lleva a un escenario que plantea que esto no ha hecho más que empezar. Aquí os recomiendo que hay muchísimas posibilidades, todos estáis probando seguramente. Abre muchos debates sobre derechos de propiedad intelectual, sobre el tema de las fake news y la desinformación. Abre muchísimo sobre cómo se va a aplicar, si va a ser solo para reducir costes y si en el futuro se va a utilizar como soporte para amplificar noticias o para ayudarnos en las redacciones o para sustituir. O sea, abre debates que yo creo que son complejos. Para ser muy concreto, aquí os propongo un análisis que Sister, sabéis, de los países nórdicos, es uno de los grupos más innovadores y ellos ya han identificado, seguramente esto tiene un par de meses, seguramente hayan identificado, en vez de 37 formas en las que les puede ayudar, ya tengan 40 y pico, pero o 50. Lo importante aquí es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que dé respuesta a ese modelo de generación de comunidades. Si me puede ayudar a transmitir mis valores y misión, o dicho de otra forma, cómo la inteligencia artificial no puede ir en contra de mi misión y mis valores, cómo me puede ayudar a distribuir ese contenido, cómo me puede ayudar a mejorar el engagement y la relación con mis usuarios,
a conocerles mejor, por supuesto, y cómo me puede ayudar al negocio. Pero no al contrario, no empezar a usar la tecnología y luego haré que el modelo se adecue a ello. Para mí, más allá de estas tendencias que son muy evidentes y que son muchas de ellas del día a día y que ya estamos viendo, yo ahora estoy trabajando, creo que una de las, ahora parece que el metaverso ha muerto, a mí me interesa mucho cómo la relación con las nuevas comunidades digitales, en las que el metaverso es solo una parte, o el metaverso lo que nosotros vemos es una parte, pero creo que conceptualmente llevar el mundo del metaverso a esas comunidades de interés vinculadas a la misión, a los valores, en las que el blockchain, los tokens, NFT, pueden ayudar a los medios a construir modelos de ingresos y modelos de relación que pueden tener bastante futuro. Parece y suena un poco a ciencia ficción, pero ya empieza a haber iniciativas en otras industrias tecnológicas en las que se crean comunidades en torno a estas nuevas tecnologías. En Brasil hay una no sé cómo se dice, una comunidad de cafeteros que están utilizando ya los tokens y los NFTs para dar valor a toda su comunidad. Entonces creo que por ahí podremos ir relacionándolos si somos capaces de verdad de generar estas comunidades en torno, y ya termino, a ese North Star en los que tenemos que tener siempre una visión estratégica una visión estratégica de todos los factores, de love, como, bueno, ha quedado claro todo lo que os he ido transmitiendo. Hay que repensar constantemente cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra propuesta de valor a los anunciantes, cuál es nuestra propuesta de valor también al talento de nuestros equipos. Luchamos, y lo estamos viendo día a día, cómo grandes profesionales se van a otros sectores porque nuestra propuesta de valor no es lo suficientemente buena para que se queden nosotros, y nos movemos en un mundo, con todo lo que hemos dicho, que el talento va a ser fundamental, diversificación en todos los aspectos. Esto conlleva, y era un poco lo que hablé sobre todo en el libro de Construyendo los Medios, en cómo ayudar a ese cambio cultural de procesos más orientado a un nuevo management y a un modelo mucho más innovador en la gestión, diversidad de equipos también, y las propuestas tecnológicas que nos ayuden. No estar supeditados a la tecnología, sino que la tecnología nos ayude a alguno de los ejes de los que hemos estado hablando. Y siempre una visión de innovación y riesgo. Bueno, y muchas gracias. He ido rápido. Como siempre, compartiré la presentación. Y, por supuesto, esto daría 1 hora para cada uno de estos ejes, pero la idea es abrir este scope para que podamos ahora debatir y que me preguntéis y en la medida de lo posible, pues ayudaros a compartir. Excelente, Pepe. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo tu pantalla. A ver si que... Sí, perdón, ya ahí estaba. está. No hay problema, no hay problema. No, muy bueno, increíble. Muchísimas gracias por abrir toda esta agenda de retos y de temas y desafíos que evidentemente tienen que ver con la realidad cotidiana, pero también, digo, de los medios, pero también mirando un poquito más allá desde la industria. Justamente vos planteabas esos retos con una mirada prospectiva hacia el futuro, a un futuro que, bueno, como bien señalaste también, también nos hace cambiar todo el tiempo, por eso tus libros también, tus publicaciones van planteando todos esos retos, ¿no? Ahí nos preguntaban dónde conseguir tus libros de manera digital. ¿Podés compartir en el chat, Pepe? Sí, hay algunos, están dispersos, ¿vale? Pero sí, intento compartir ahora, o Dale. te los paso a ti, Andrés, y se los pasamos después, porque están en diferentes plataformas o en diferentes sites, ¿vale? Perfecto, perfecto. Yo les puse ahí el enlace, el que mostraste vos de Wanifra, que tiene que ver con sí, eso está, claro. Con audiencias, cómo construir e implicar audiencias específicas. Obviamente tiene que ver con medios europeos, pero al mismo tiempo tiene que ver con la lógica de lo que vos planteaste desde el comienzo. Ahí les puse, hay que completar un formulario para descargar en forma gratuita ese informe. Bueno, hay algunas preguntas. Yo primero, mientras los amigos, las amigas que están mirando desde toda Argentina y también
hemos tenido la participación de España, colegas de Chile, de España, de Colombia. Bueno, te decía que vos planteaste como táctica apostar por la conversión, como estrategia, fundamentalmente, el tema de la retención. ¿Y dónde ponemos el tema de la captación hoy, ¿no? Porque vos hablaste evidentemente, cuando mencionaste el caso BuzzFeed, como el social media hoy no es la gran puerta de entrada para la captación de audiencias. ¿Dónde pondrías ese elemento, digo, para empezar a conversar, y después vamos a las preguntas de los asistentes? Sí, muy buena pregunta. Esa sería la parte inicial del funnel, ¿no? Y que tiene que ver con, y es una buena pregunta porque estamos en un momento, además, clave en ese aspecto, ¿no? Porque hay veces que para convertir, para que seamos, se nos visualice y nuevas audiencias lleguen, tenemos que trabajar a otras plataformas. Los social ya no tienen el impacto en ese sentido de cómo mover el funnel, aunque si lo orientamos a la generación de comunidad, tiene muchísimas posibilidades. Es decir, tiene mucho impacto todavía el posicionamiento en buscadores, ¿no? En eso no nos podemos, y Google fundamentalmente, y en eso no nos podemos olvidar. Eso es una realidad del mercado. Veremos si eso cambia con la inteligencia artificial, pero día de hoy, para llegar a audiencias que no nos conocen, el posicionamiento en buscadores tiene que ser, es importante. Ahí nos lleva a un debate que es, por eso pongo el foco en lo estratégico, que ahora casi todo o en algunos medios se ha puesto mucho foco, o en algunos mercados, perdón, mucho foco en esa parte alta del funnel, independientemente de otros factores como la misión, los valores. Entonces nos lleva, y tú lo has dicho antes, Andrés, al clickbait, ¿no? Al clickbait o acciones que nos perjudican al medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ahí nos lleva a un debate, por eso hago la remarcación entre lo táctico y lo estratégico. Hay que establecer estrategias para estar bien posicionado en buscadores y en Google, pero no puede deteriorar nuestra misión y valores. Creo que ese es fundamental en el equilibrio, ¿no?, que tenemos que dar. Y eso conlleva a que los directivos, los editores tienen que ser conscientes de que esto es un trabajo a medio y largo plazo. Si nos regimos solo por el corto plazo, al final, y lo estamos viendo, y BuzzFeed es un buen ejemplo, deteriora tu marca. El deterioro de tu marca te hace que a la larga sea perjudicial. Ahora mismo, lógicamente, la presión muchas veces es posicionarte, salir bien posicionado en Discover porque te soluciona el tráfico de un mes, ¿no? Entonces, ahí también hay que repensar de verdad cuánto dinero, y eso es otra reflexión interna, cuánto dinero nos da las métricas exclusivas de audiencia. ¿Vale? Es decir, y ahí hay muchas veces que nos regimos más por métricas de ego, de aparecer el primero, el segundo, y ahí también habría que repensar. En España hay una discusión profunda sobre el papel del medidor, qué medimos, cómo lo medimos, ¿de acuerdo? Porque por eso digo que el papel de la industria, el papel de las asociaciones en este sentido, de dar las claves fundamentales, es fundamental. Me he ido un poco por las ramas, pero creo que es un tema mollar, no es solo... Claro. No es solo cómo nos posicionamos y cómo salimos en eso. Ahora hay una lucha en España, pero en muchos mercados, por captar SEOs, ¿no? El SEO es fundamental para una estrategia, pero ninguna empresa sobrevivirá a medio o largo plazo solo teniendo buenos SEOs. Sé que esto puede generar, pero el titular es eso. Los SEOs no salvarán a la industria, siendo importantísimos, pero creo que tenemos que ir a repensarlo, o mi papel es intentar pensar a medio o largo plazo. Excelente, Pepe. No. Aparte, tiene mucha coherencia con lo que venís diciendo, y has estado también en Argentina varias veces y hemos hablado de este tema en otros contextos prepandémicos, pero que tienen su lógica con lo que estás planteando respecto de generar comunidad, generar audiencias leales, fieles, como estrategia de largo plazo. Eso es. Y eso no quiere decir que no tengas una táctica para estar bien posicionado, pero es un tema de prioridades, de equilibrios y cuál es la prioridad, cuál es tu North Star.
Hemos tenido muchos asistentes hoy, por suerte, ahora en este momento hay 180 conectados. Voy a intentar ser más, dar las respuestas más cortas, disculparme. No, no hay problema, no hay problema. Acá nos plantea Mariana, nos plantea cómo, bueno, una estrategia de convergencia, ¿no? Un diario en formato papel con límite de tirada y su versión digital sin límites de público al cual llega. ¿Cuándo se ofrece suscripción? ¿Es posible una convergencia allí? ¿Desde dónde? Uy, esto te llevaría a un seminario también, Pepe. Bueno, me llevaría a una consultoría, que el sistema se llevaría ya a un proceso de consultoría. Esas son hay que ver el mercado, hay que ver muchas circunstancias, decir algo ahora, y ese es mi papel como consultor. Exactamente. Acá Gabriela nos pregunta, bueno, nos manda un saludo. Bueno, también nos pregunta si podés compartir modelos que consideres exitosos en materia de posicionamiento, propuesta de valor, modelo de distribución, modelos de negocios y audiencias locales. También, es mucho. Acá nos pide tu correo, quizás... Sí, vale, dale mi correo, encantado. Escribilo por favor en el chat. Sí, así, los tengo. Sí, estas preguntas son muy complejas para... Claro, son... Yo siempre intento en todos mis papers, si veis, lo que hay es muchísimos business case y muchos casos de éxito, intento analizar en todos, entonces hay infinidad llevados, pero lo mismo, los benchmark y los estudios son buenos, pero el mejor benchmark es el que hace cada uno a partir de su estrategia, porque cada mercado varía. Sabemos las claves más o menos, la diversificación, pero cómo orientarlo, porque va a depender de nuestra propuesta de valor. Por eso hago insistencia mucho en que tenemos que repensar internamente por qué somos diferenciales y qué proponemos que nos propongan otros medios. Acá hay muchos colegas de medios locales, hiperlocales. Nos Sí, pregunta claro. Matías nos pregunta, ¿qué propuesta podemos hacer para medios chicos donde no todos los anunciantes puedan acceder a los modelos más nuevos? Digamos, vos hablaste de branded content, hablaste de retail media. ¿Qué puedes sugerir en ese terreno o algo de bibliografía también para leer? Sí, pues fíjate, los medios pequeños es al contrario, como no pueden competir en las grandes audiencias, que es donde hay más dinero, por ejemplo, por programática, ¿no? Los medios pequeños no pueden competir en programática porque además es perjudicial para ellos si no tienen capacidad, porque no tienen esas audiencias, ni equipo, ni son capaces de gestionarlo. A donde tienen que ir es a esos modelos de exclusividad, de un modelo pensado más hacia lo tradicional. Creo que el contenido de marca tiene muchas más posibilidades en un medio relativamente pequeño que en uno grande. Entonces, los eventos tienen más posibilidades de hacerlos en un medio pequeño o local. El cierto tipo no de e-commerce, pero puedes hacer, yo asesoro a medios muy pequeñitos, microlocales. Hice el año pasado una asociación también de Cataluña, de medios hiperlocales, lo que precisamente la hiperlocalidad les da una relación con cierto tipo de anunciantes que puede ser más rentable que intentar competir en esos modelos de grandes audiencias en los que no van a llegar nunca. Entonces es repensar nuevamente cuál es mi propuesta de valor, pues que llego a unos usuarios muy concretos, de un sitio muy concreto en los que les propongo algo fundamental. Y ahí puede ser no pensar en modelo de banners, puede ser modelo de eventos, puede ser modelo de otro tipo, de banners, de productos, de servicios, etcétera. Perfecto, gracias a Matías por la pregunta. Bueno, tenemos muchas preguntas, voy a tratar de sintetizar también las preguntas para que vos... y voy rápido. Para poder responder. Acá nos pregunta José Fernando, ¿qué opinás del impacto de Google Discover en la distribución de contenido? Y vinculado a esto, ¿cómo se analiza el corrimiento de Facebook, de ese rol que supo tener la década pasada? Ajá. Pues lo que os decía tiene que ver con lo que decía al principio de la pregunta que me hacía Andrés. Discover ahora mismo es una ruleta rusa, no sabemos exactamente porque cambia, es uno de los problemas que nos ha pasado con las plataformas sociales en general, en las que intuimos cómo funcionan, pero como van cambiando, pues hay veces que es la foto, hay veces que es el titular, hay veces que depende de si es regional o no, a la hora,
el modelo, bueno, muchas cosas. Pero no podemos depender de Discover, igual que no podemos depender de otras plataformas, porque si no, lo que decíamos, en lo táctico dependes de alguien que tú no controlas, ¿no? Y que tiene unos objetivos, igual que Meta, que está aquí, igual que Spotify, legítimos, que son optimizar sus recursos, ¿no? Y ganar más dinero, su objetivo, pero nuestros objetivos como medio, como industria que crea comunidades de relación, no puede estar supeditado a ello. Entonces hay que convivir, ¿no? Por eso la misión que os decía de las primeras era, tenemos que repensar nuestro modelo de relación con plataformas. Entonces hay que repensarlo. Y es uno de los problemas que ahora mismo, lo que os decía antes de los SEO, es eso. Es decir, ahora mismo los editores quieren su objetivo principal en la táctica, bueno, en Europa y en España está pasando, es salir bien posicionado en Discover porque tienes más audiencia y esa audiencia te da ser el número uno, pero te lleva a problemas y eso es un poco lo que estamos viviendo. Dos preguntas más, Pepe. ¿Por dónde empezar? Natalia nos dice, ¿por dónde empezar a plantear una estrategia de comunidades en un medio de comunicación tradicional? ¿Los intereses y nichos pueden ser infinitos? ¿Qué características deberían tener esas comunidades? Muy interesante la pregunta también para muy interesante, este pero yo te doy las preguntas y los procesos para llegar a las respuestas, pero las respuestas las tienes que dar cada uno. Es decir, ¿qué hago nuevamente? ¿Qué hago diferencial? ¿Cuál es mi propuesta de valor y a quién puede interesar? ¿Interesa mi propuesta de valor no sé exactamente de dónde me lo haces, pero interesa mi propuesta de valor a la gente, a mi vecindario? ¿Interesa mi propuesta de valor a los jóvenes del mundo? Porque estoy hablando de un tema que es universal, pero ¿interesa a los jóvenes o interesa a los que tienen una moto? Se me ha ocurrido. Es decir, hay que pensar en nuestras audiencias y nuestra propuesta de valor y a partir de ahí empezar a generarla. ¿Esas audiencias dónde están? Si es una audiencia que le interesa el podcast, pues estará en cierto tipo de plataformas. Es una comunidad que le interesa, que es muy local y que se puede reunir en el ayuntamiento, es otro. No sé si me explico, hay que pensar en la propuesta y a partir de ahí empiezas a generarlo y lo mismo. Ahí hacemos miles de proyectos de ese tipo. Pero lo principal es a quién me dirijo y por qué me dirijo y por qué soy diferencial para esa audiencia. Y bueno, mencionaste el tema del podcast. Acá Francisco nos preguntaba qué datos tenés sobre diferentes oportunidades en audio, ¿no? Para los medios. Hiciste hincapié en ese tema. Me parece interesante conocer si tenés algún tipo de dato para compartirnos. Hay muchísimos datos. Ayer, por ejemplo, IAB presentó aquí en España, ayer o esta semana, cómo está funcionando el audio. El audio tiene un auge impresionante. Aquí hay muchos datos del incremento, o sea, las previsiones de incremento publicitario, mientras que otros formatos se permanecen estables o bajan, el audio sigue aumentando, principalmente podcast. Es difícil la comercialización del podcast como la entendíamos antiguamente, o sea, con banners o con preaudios. Es más rentable, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el branded, ¿no? El branded audio. Aquí tenemos un buen ejemplo, que es el de Podium Podcast, de Prisa Podcast, que está haciendo un trabajo impresionante. Y hay muchos otros medios, ¿eh? El Economista está haciendo un trabajo, Eneo. Bueno, hay infinidad de buenos ejemplos y ahí hay mucho material también. También pedirme y os puedo compartir algún dato. Excelente, Pepe. Bueno, creo que estamos llegando al cierre. Acá nos preguntan sobre ChatGPT, pero eso la vamos a dejar pendiente porque queremos invitarte más adelante y si podemos presencialmente para que nos hables eso sería fantástico. De estos temas. Así que bueno, de cómo va a variar. Hasta acá, claro, además va a cambiar permanentemente. No, decía que este año hemos hecho estos encuentros más acotados en el tiempo. También fue algo que nos pidieron nuestras audiencias, los participantes de Evolución. Así que hay que responder a lo que demandan las audiencias. Estamos muy agradecidos por tu tiempo, por compartir todas estas claves, estos retos que tiene la industria, que bueno, han sido revisados de una manera veloz, pero con mucho contenido y con mucho para seguir indagando. Así que una vez más, gracias Pepe por compartir. No se vayan, amigos y amigas, que
tenemos que hacerles una pequeña votación donde evaluamos la calidad de este encuentro. Ahí está, ya la estamos compartiendo. Es muy importante para nosotros que ustedes respondan estas 4 preguntas, son muy rápidas, porque nos sirven para aprender, para mejorar, Para mejorar. Exactamente, para los futuros encuentros. Voy a aprovechar mientras responden, ya por suerte los amigos están respondiendo rápido. Me siento como en Eurovisión, como en Eurovisión ahora. En vivo, la Como votación la voz, en vivo. en directo. Bueno, un placer, como siempre, y siempre hay temas que requieren muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, la idea yo creo que ha quedado clara. La votación viene muy bien, Pepe, te cuento, ¿eh? Así que Sí, bien, podemos darnos por satisfechos. Yo les voy a compartir, antes de cortarla, igual mientras seguimos votando, les voy a compartir que tenemos las próximas charlas, ¿sí? Muy pronto les va a llegar a todos y a todas las invitaciones, así que bueno, esperemos poder contar también con una gran cantidad de gente como tuvimos hoy en esta charla de apertura. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse a este primer encuentro de evolución. Ya tenemos 100 respuestas, así que estamos muy contentos con la participación de todos. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos la próxima actividad. Vamos a intentar trabajar sobre la producción de contenidos audiovisuales, la distribución también para nuevas audiencias. Así que bueno, esténse atentos para cuando reciban la invitación y podamos tener una audiencia tan interesante y tan participativa como la de hoy. Una vez más, muchas gracias. Hasta pronto.